Ya se me ocurrirá algo, cariño, susurró en el silencio de la habitación. ¿Me oyes? A papá se le ocurrirá algo. Pero mintió. A sí mismo, a ella, al mundo entero. Estaba en un callejón sin salida. Estaba aplastado por esta ciudad, esta vida, su propia impotencia. Esa noche, antes de su turno, subió al tejado de su edificio. La lluvia había parado, dejando tras de sí asfalto mojado y un aire fresco y limpio. Desde su escasa altura, la torre Sterling Dynamics parecía una aguja que atravesaba las nubes bajas. Brillaba como un faro de riqueza y poder inalcanzables. Fue entonces cuando lo vio. En lo más alto de la torre, sobre una plataforma especialmente equipada, se alzaba un helicóptero. Elegante, depredador y plateado, brillaba bajo los rayos del sol poniente. Una máquina diseñada para desafiar los atascos, el bullicio de la ciudad y la gravedad. Un símbolo de libertad absoluta. Marcus se quedó paralizado. Se le cortó la respiración como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo miraba el helicóptero, lo sentía. Casi podía oír el familiar e incomparable silbido de las aspas al girar, sentir la suave vibración del casco bajo las palmas de las manos e inhalar el aroma a queroseno y metal caliente. Sus manos, que hacía apenas una hora aferraban un trapo, se posaron instintivamente en un volante imaginario. Sus dedos recordaron la fría suavidad de los instrumentos, sus pies la posición familiar sobre los pedales. Por un breve y agonizante instante, otro hombre cobró vida en su memoria, joven, seguro de sí mismo, con uniforme de piloto. Un hombre para quien el cielo era su hogar. Un hombre llamado Capitán Vance, un hombre apodado Fantasma. Había enterrado a este hombre en su interior durante tanto tiempo y con tanta diligencia, sepultándolo bajo años de trabajo humillante, dolor silencioso y desesperación. Pero ahora, al contemplar esta libélula plateada en la cima del mundo, el fantasma del pasado resurgió de la tumba. El dolor era casi físico. La añoranza del cielo perdido, la sensación de volar, aquella vida donde había sido alguien, se mezclaba con la amarga realidad de su situación actual. En aquel entonces había salvado vidas, ahora ni siquiera podía salvar a su propia hija. Se quedó de pie en el tejado de su miserable casa, con la cabeza inclinada hacia atrás, observando el helicóptero hasta que los últimos rayos de sol se desvanecieron y se convirtió en una silueta oscura contra el cielo púrpura. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de ira, impotencia y una nueva enloquecedora y desesperada determinación. ¿Eso es todo? La voz de Serafina Sterling resonó en la sala de conferencias como un bisturí. Te gastaste 3 semanas y me atrevería a decir al menos $500,000 del presupuesto de la empresa para traerme esto. Arthur, el vicepresidente de desarrollo, estaba de pie frente a ella, empapado en sudor frío. Llevaba una camisa cara pegada a la espalda y la pantalla gigante a sus espaldas mostraba la última diapositiva de la presentación con el inspirador título Estrategia Innovadora. Serafina Alexandrovna, hemos considerado todos los riesgos, balbuceó, intentando mantener un atisbo de dignidad. El departamento de análisis confirma que... Tu departamento de análisis, Arthur, no podría predecir el amanecer si no tuviera un calendario, dijo, levantándose lentamente de su silla a la cabecera de la larga mesa de cristal negro. Cada uno de los 12 altos ejecutivos sentados alrededor de la mesa encorvó los hombros. Me estás pidiendo que invierta 200 millones en un proyecto suponiendo que nuestros competidores se quedarán de brazos cruzados mientras les quitamos su cuota de mercado. Eso no es una estrategia, es una fantasía infantil. Se acercó a la pantalla y señaló el gráfico. Justo aquí. Su uña perfectamente cuidada dejó un rasguño apenas perceptible en la superficie brillante. Muestras crecimiento, pero no explicas por qué debería suceder. ¿Esperas un milagro? En este edificio, Arthur, no creemos en milagros, los creamos, o más a menudo, compramos a quienes los crean y luego lo consideramos un logro propio. Una risa tranquila y nerviosa recorrió la habitación. No tuviste en cuenta la inestabilidad política de la región.
Ignoraste la nueva ley ambiental, que entrará en vigor en 6 meses y hará que la mitad de tus propuestas sean ineficaces. Ni siquiera te molestaste en comprobar que nuestro principal competidor la semana pasada se llevó al ingeniero jefe del proyecto del que hablas con tanta elegancia. Arthur se puso pálido. ¿De dónde eres? La historia está ganando impulso. Comparte desde donde la ves y suscríbete. Estoy haciendo mi trabajo, espetó Serafina. A diferencia de otros, tienes 48 horas para traerme un nuevo plan, no una fantasía, sino un plan, con cifras, hechos y una evaluación seria de la realidad. Si en 48 horas no hay ningún documento en mi escritorio que merezca mi atención, puedes poner tu carta de renuncia al lado. Todos están despedidos. Se giró y caminó hacia la salida, sin mirar a sus subordinados, paralizada por el miedo. Sus tacones marcaban un ritmo preciso e implacable en el suelo de mármol. Nadie se atrevió a moverse hasta que la pesada puerta se cerró tras ella. Un ascensor privado la llevó directamente al ático, ubicado en las 2 últimas plantas de la torre. Las puertas se abrieron silenciosamente y ella pasó de un mundo de acero y ambición a uno de cristal y vacío. La amplia sala de estar, con ventanales de suelo a techo, estaba amueblada con un gusto impecable pero frío. Muebles de cuero blanco, cuadros abstractos en las paredes, ni una sola fotografía, ni un solo objeto personal que sugiriera que una persona, no una función, vivía allí. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta la barra. Se sirvió un vaso de whisky caro. Nunca le puso hielo, pues prefería el sabor puro y picante. Copa en mano, se acercó a la ventana. La ciudad se extendía a sus pies, extendiéndose hasta el horizonte. Millones de luces brillaban en el crepúsculo, como diamantes dispersos sobre terciopelo negro. Cada luz representaba la vida de alguien, las esperanzas, los miedos, el amor, la desesperación de alguien. Para Serafina era solo un mapa. El mapa de su imperio. Sabía qué edificios le pertenecían, qué empresas dependían de sus decisiones, qué distritos de la ciudad cambiarían a su antojo. No veía personas, sino activos, recursos y flujos de capital. Tomó un sorbo. El whisky le quemó la garganta, pero no le trajo calor. El éxito era su armadura, su arma y su prisión. Había construido este imperio desde cero. Hija de inmigrantes, criada en un barrio pobre, se había abierto camino hasta la cima. Lo había sacrificado todo: amistad, amor, familia. No recordaba la última vez que simplemente había reído o llorado, no de ira, sino de dolor. Todos estos sentimientos eran debilidades, lujos que no podía permitirse. Su mirada se posó en su propio reflejo en el cristal oscuro. Vio a una mujer de 38 años, vestida con un traje formal que valía varios miles de dólares. Un peinado perfecto, una mirada imponente, sin una sola arruga que delatara fatiga o duda. Una dama de hierro, una reina en un trono de cristal y hormigón. Pero por un breve instante creyó ver a otra mujer mirándola desde detrás de esa fachada impecable. Una chica asustada que una vez soñó no con dominar el mundo, sino simplemente con ser amada. Serafina se apartó bruscamente de la ventana. Debilidad. Inaceptable. Terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con un golpe sordo que casi se hace añicos. Necesitaba aire. Necesitaba recordarse quién era. Subiendo la escalera de caracol, salió a la azotea. El viento le azotó la cara y jugueteó con su pelo, despreocupándolo de su recatado peinado. Allí, en la cima del mundo, el ruido de la ciudad se desvaneció en un zumbido distante y apagado. Allí estaba, en el centro del aterrizaje, su helicóptero plateado. Un símbolo de su poder, su libertad, su control absoluto sobre su vida. Era una obra de ingeniería, rápida, poderosa y obediente solo a su voluntad. Se acercó y recorrió con la mano el metal frío y liso de su fuselaje. Esta máquina no traicionaría, no juzgaría, no exigiría nada a cambio. Simplemente obedecería. Serafina rodeó el helicóptero y se asomó a la cabina. Un complejo panel de instrumentos, docenas de indicadores e interruptores.
Para algunos era un caos, para ella un orden absoluto. Sabía pilotarlo ella misma, tras haber completado el mejor entrenamiento de vuelo. Esta era otra manifestación de su deseo de control. No confiaba su vida a nadie. Se encontraba al borde mismo de la plataforma, con el viento agitando el dobladillo de su costosa chaqueta. Bajo ella se extendía su imperio. Había logrado todo lo que deseaba. Estaba en la cima. Estaba sola. Y en ese silencio ensordecedor, a solas con su éxito, solo sentía frío. El frío del metal bajo sus dedos y el frío en su alma. Miraba la ciudad desde arriba como una deidad mira a sus súbditos, con desdén por sus debilidades y una completa incomprensión de sus sencillas alegrías humanas. La música fluía por el tejado, mezclándose con el tintineo de las copas y las risas petulantes de quienes se consideraban dueños del mundo. La velada estaba en su apogeo. Serafina Sterling, vestida con un vestido formal pero increíblemente caro, se encontraba en el centro de un círculo de sus altos directivos. Ella era el sol alrededor del cual giraban estos pequeños y obedientes planetas. Hisokyunka. Y entonces le dije, Serafina, dijo un hombre regordete y de cara colorada llamado Gregory, el vicepresidente de desarrollo, que si su departamento no muestra un crecimiento de 2 dígitos, personalmente los enviaré a todos a vender refrescos en la calle. Deberías haber visto su cara. La multitud estalló en carcajadas. Serafina se permitió una pequeña y fría sonrisa. Le encantaban esas historias. Confirmaban su filosofía. Los más fuertes sobreviven y los débiles sirven de escabel. Agitando la mano para enfatizar su argumento, sin darse cuenta, golpeó su copa de champán. La fina copa se tambaleó y el líquido dorado y efervescente salpicó el impecable mármol blanco a sus pies. Hubo un momento de silencio. La imagen perfecta se arruinó. Gregory exclamó inmediatamente obsequioso. «Oh, no hay problema, Serafina. Lo limpiarán en un minuto. Oigan, que alguien venga». Pero no hizo falta llamar a nadie. Una figura con uniforme gris emergió silenciosamente de las sombras cerca de la salida de servicio. Era Marcus. Con un cubo en una mano y un trapo en la otra, se movía como si intentara hacerse invisible. No levantó la vista. Su mundo se redujo a un charco dorado en el suelo. Cayó sobre una rodilla. Su ancha espalda, con su uniforme viejo pero limpio, era un reproche viviente a este festín de vanidad. Los labios de Gregory se curvaron en una sonrisa. «Miren», dijo en voz alta, para que todos pudieran oír. «¡Magia!». En cuanto la reina deja caer una gota de su néctar, aparece un sirviente para recogerla. La risa volvió a sonar, esta vez más grave y cruel. Varios sacaron sus teléfonos como si fuera parte del entretenimiento. Marcus continuó limpiando el suelo metódicamente, ignorándolos. Cada risa era como un latigazo. Sintió docenas de miradas desdeñosas clavadas en su espalda. Serafina lo observaba con la fría curiosidad de un depredador que acecha a una presa pequeña. No veía a un hombre, sino una función, un componente de una máquina. Y ahora, este componente había atraído demasiada atención. Necesitaba recuperar el control, volver a ser el centro de este universo. Decidió convertir este pequeño incidente en una demostración de su poder ilimitado. Esperó hasta que Marcus terminó de limpiar el piso y comenzó a levantarse lentamente. «Oye, tú», su voz era aguda y autoritaria, provocando que la música y las conversaciones a su alrededor se apagaran. Marcus se quedó paralizado, giró lentamente la cabeza y la miró directamente a los ojos por primera vez esa noche. No había miedo ni servilismo en su mirada, solo un cansancio sordo e insondable. «Sí, tú, el conserje», continuó Serafina, mirándolo con desdén. «Veo que eres bastante hábil con un trapo. Pero dime, ¿eres capaz de algo más que arrastrarte de rodillas?» Marcus guardó silencio. Sus manos aferraban el paño húmedo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Serafina dio un paso hacia él. La multitud contuvo la respiración, anticipando el espectáculo. Sabía que la estaban grabando. Menos mal.
Que todos vieran cómo podía poner en su lugar a quienes se habían olvidado de sí mismos. Señaló con su largo dedo con gracia el helicóptero plateado que se encontraba en el centro del área, brillando bajo las luces del atardecer. ¿Quieres impresionarme? Su voz destilaba burla venenosa. ¿Quieres demostrar tu valía? Hizo una pausa, saboreando el silencio absoluto y la atención de todos. Entonces pronunció las palabras destinadas a destruirlo, aplastarlo, convertirlo en polvo. «Despega en este helicóptero», dijo en voz alta y clara para que todos pudieran oír, «y me casaré contigo». Por un segundo se hizo un silencio ensordecedor. Entonces una carcajada estremeció el techo. No eran solo risas, era el rugido de un rebaño triunfante. Gregory rió con tanta fuerza que le revolvió el estómago. Los demás gerentes, hombres y mujeres con trajes caros, se rieron, señalando a Marcus con el dedo y dándose palmadas en el hombro. Los teléfonos lo apuntaban directamente, capturando con avidez cada segundo de su humillación. Se quedó solo en medio de ese huracán de burlas, como una roca en un mar embravecido. Cada palabra, cada sonido resonaba en su cabeza como dolor. La vergüenza le quemaba el rostro como una bofetada. La ira, negra y ardiente, brotaba de lo más profundo de su alma, exigiendo liberación. Quería lanzarle ese cubo sucio a la cara engreída de Gregory. Quería gritarle a esa mujer todo lo que pensaba de ella. Quería quitarse ese uniforme humillante y salir de un portazo, pero no pudo. En su mente, entre la bruma de rabia y humillación, emergió otra imagen. El rostro de Maya, su sonrisa cuando se sentía bien, el pitido de la máquina junto a su cama, la montaña de facturas sin pagar que crecía a diario, las palabras del médico despiadadas y contundentes. Necesitamos la operación urgente. Sin ella, tenemos muy poco tiempo. Lo vendió todo. Su viejo coche, el reloj de su padre, todo lo que tuviera algún valor. Tenía 2 trabajos, durmiendo 4 horas cada noche, pero no era suficiente. Estaba al borde de un precipicio, sin nada a lo que agarrarse. Y entonces, en esa frase humillante y absurda, lanzada como un hueso a un perro, oyó algo más. No una burla, sino una oferta, insensata, imposible, pero una oferta al fin y al cabo. Su mirada se desvió lentamente del rostro frío y burlón de Serafina al helicóptero. La risa a su alrededor comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en un zumbido distante. Miró la máquina y no vio un símbolo de la riqueza ajena. Vio contornos familiares, conocía este modelo, sentía su peso, sabía cómo respondían las palancas de control al más mínimo movimiento, el sonido de las turbinas al arrancar. Conocía a este pájaro como algunos conocen a su único amigo. Toda su vida pasada pasó por su mente. El rugido de los motores sobre el desierto, los rostros de sus camaradas, el olor a metal caliente y pólvora. El distintivo de llamada fantasma que le había sido otorgado por su capacidad de aparecer de la nada y desvanecerse en la nada. Había enterrado a ese hombre hacía años, lo había enterrado junto con el dolor, la culpa y su propio paraíso. Se había convertido en una sombra, un hombre invisible con un trapo y un cubo. Pero ahora, bajo la mirada de decenas de cámaras y miradas desdeñosas, algo cambió. La desesperación pudo más que la vergüenza. El amor por su hija más fuerte que el orgullo. Esto no era solo un helicóptero, era una oportunidad, la única. Marcus, despacio, muy despacio, enderezó la espalda. La postura encorvada del conserje, habitual durante años, había desaparecido. Se irguió con los hombros rectos, levantó la cabeza y sus ojos ya no reflejaban cansancio. Un fuego frío y calculador ardía en ellos. Miró directamente a Serafina y por primera vez ella vio en su mirada no a un sirviente, sino a un igual. Un hombre que había estado a la altura del desafío que se le presentaba. La voz de Marcus sonó sorprendentemente serena y tranquila, ahogando la risa moribunda. No gritó ni suplicó, pero cada palabra cayó como una pesada piedra sobre el techo. «Bien»,
dijo, mirando fijamente a los ojos gélidos de Serafina. Pero en lugar de una boda, paga la operación de mi hija. El silencio flotaba en el aire, pesado como el granito. Cientos de ojos miraban fijamente a la mujer cuya palabra podía elevar o destruir. Se hizo un silencio sepulcral. Ya nadie reía. Los teléfonos, que antes grababan la humillación, se congelaron, capturando el momento de pura locura. Gregory, que hacía un segundo se reía a carcajadas, se quedó paralizado con la boca abierta. La propia Serafina Sterling parecía, por primera vez en su vida, quedarse sin palabras. Había esperado cualquier cosa, súplicas, ira, lágrimas. Pero no esto, no una propuesta tranquila y formal del hombre al que acababa de pisotear. Su cerebro, acostumbrado a calcular acuerdos millonarios, empezó a trabajar a toda máquina. Retirarse ahora, frente a todo su séquito, equivaldría a una derrota. Demostraría debilidad, y la debilidad era lo que más despreciaba. El conserje le había dado un ultimátum y tenía que responder. La certeza de que ni siquiera sería capaz de arrancar los motores le dio fuerzas. Este sería solo el acto final, el más humillante de esta actuación. Ella sonrió fríamente y su voz sonó como acero. «Trato hecho», dijo con claridad para que todos pudieran oírla. Si esta máquina se eleva 1 metro bajo tu control, el hospital recibirá un cheque por cualquier cantidad. Ahora, danos tu rendimiento. Limpiador de pisos. Dio un paso atrás, cruzándose de brazos, convirtiéndose en una espectadora a la espera del fracaso. La multitud de altos directivos, al percibir el humor de su reina, volvió a rugir, pero ahora sus voces sonaban menos a diversión que a anticipación de un desenlace brutal. Marcus asintió, como si hiciera un trato sencillo. Se dio la vuelta y caminó hacia el helicóptero. Y en ese instante todo cambió. Ya no era el hombre encorvado y discreto que había estado limpiando el champán derramado 5 minutos antes. Enderezó la espalda y cuadró los hombros. Su paso se volvió firme, mesurado y seguro. Era el andar de un hombre que sabía exactamente a dónde iba y qué iba a hacer. Se quitó la chaqueta gris de trabajo y la arrojó al suelo, dejando al descubierto una sencilla camisa azul. Se acercó a la elegante y depredadora silueta del helicóptero Augusta Westland. La multitud esperaba que moviera la manija de la puerta con confusión, sin saber cómo entrar. Pero Marcus ni siquiera miró la cabina. Comenzó su recorrido. Su mano, áspera y callosa por la fregona, se posó sobre el frío metal del fuselaje con inesperada ternura, como si acariciara el flanco de un caballo brioso. Sus dedos revisaron los remaches, deslizándose por las juntas de los paneles. Se agachó, inspeccionando el chasis, pasando la mano por el puntal, comprobando la presión del amortiguador. Nadie entendía lo que hacía, pero había tal precisión en sus movimientos, tal corrección innata, que el murmullo de voces se fue apagando poco a poco. Lo miraban como si fuera un cirujano a punto de realizar una operación compleja. Caminó alrededor de la máquina, observando cada detalle. Las palas del rotor, el brazo de cola, el rotor de cola. Murmuró algo en voz baja, pero no era un balbuceo asustado, sino jerga profesional, un diálogo entre hombre y máquina. La presión es normal, no hay juego. El empuje está en su lugar. Tras completar su inspección, finalmente se acercó a la puerta de la cabina. Esta se abrió con un suave clic. Metió la pierna y se sentó en el asiento del piloto con tanta facilidad, como si hubiera vivido allí toda su vida. Sus manos se posaron en la palanca de control y los joysticks, y fue como si hubieran vuelto a casa. Cerró los ojos un instante, inhalando el familiar aroma a cuero, metal y combustible de avión, el aroma de su vida pasada. Entonces abrió los ojos, revelando solo una fría profesionalidad. El panel de instrumentos ante él brillaba con docenas de indicadores y pantallas. Para cualquier otra persona habría sido un enigma. Para Marcus era un libro abierto, sus dedos revoloteaban sobre los interruptores y botones. Clic, clic, clic.
Activó la batería, revisó las bombas de combustible y activó la aviónica. La cabina se llenó del silencioso zumbido de la electrónica y la suave luz de los instrumentos. Todos en el tejado contuvieron la respiración. Serafina observaba con el rostro impasible, pero sus puños apretados delataban la tensión. Marcus puso su mano en la palanca de arranque del motor y la giró. Al principio se oyó un silbido agudo y tenue, como el aullido del viento. Luego se convirtió en un rugido cada vez más fuerte. En lo profundo de la máquina, el motor número 1 cobró vida. El helicóptero se estremeció ligeramente. En lo alto, las enormes palas del rotor comenzaron a girar lentamente con visible esfuerzo. Una revolución, luego otra. Entonces, el segundo motor rugió y el zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor y constante. Las aspas, ganando velocidad, se fusionaron en un único disco invisible sobre la cabina. Una ráfaga de aire golpeó a la gente en el techo, obligando a las mujeres a sujetarse los vestidos y a los hombres a alisarse las corbatas. El olor a metal caliente y escape llenó el aire. Marcus tiró suavemente la palanca del ritmo colectivo hacia sí. La máquina, de varias toneladas de peso, se elevó de la plataforma con la suavidad de una pluma, sin sacudidas ni temblores. Simplemente se elevó 1 metro, luego 2 y finalmente se detuvo, flotando sobre el techo. Quedó suspendida en el aire, absolutamente inmóvil, como si estuviera sobre un pedestal invisible. Incluso quienes no tenían experiencia en aviación podían darse cuenta de que se trataba de acrobacias aéreas. Los rostros de los altos directivos reflejaban puro asombro. Gregory se quedó boquiabierto al ver el helicóptero suspendido en el aire. Serafina dio un paso involuntario hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par, incrédulos, y entonces comenzó el espectáculo. Marcus tiró suavemente de la palanca de control y el helicóptero, como un ser vivo, giró suavemente el morro hacia la ciudad y planeó sobre el borde del edificio. Se oyeron gritos de miedo desde la azotea. Varias personas corrieron hacia el borde, esperando ver escombros abajo, pero el helicóptero no cayó. Surgió de la esquina del rascacielos y voló a lo largo de la fachada de cristal, tan cerca que los oficinistas que estaban dentro pudieron ver el rostro del piloto. Luego, de repente, ganó altura, elevándose hacia el cielo como un halcón. Marcus dirigió el helicóptero hacia el puerto. Allí, sobre el agua, tenía espacio para maniobrar y demostró su habilidad. Se inclinó bruscamente, inclinando el helicóptero tan bruscamente que parecía que los rotores estaban a punto de absorber agua. Luego, siguió un rápido ascenso con una rotación en espiral, una maniobra que solo realizan los pilotos de caza. El aparato danzaba por el cielo. A veces flotaba en el aire como una libélula sobre una flor. A veces se lanzaba en picado solo para nivelarse en el último instante justo por encima de la superficie, levantando una lluvia de espuma. En la azotea de Sterling Dynamics reinaba un silencio absoluto, roto solo por el silbido del viento y el lejano rugido de los motores. Risas, arrogancia, desprecio, todo se había evaporado. Solo quedaba la conmoción, mezclada con admiración. Quienes hacía media hora veían a Marcus como una simple mancha en el suelo de mármol, ahora miraban al cielo con asombro. No estaban viendo a un conserje, estaban viendo a un genio, el amo del cielo. Serafina se alzaba como una estatua. Su rostro estaba pálido. La máscara de la reina de hielo se había agrietado y convertido en polvo. Observó este increíble ballet aéreo y solo un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. ¿Quién es? ¿Quién es? Todo su universo ordenado, construido sobre el control y el poder, se desmoronaba ante sus ojos. Este hombre, al que había intentado destruir, resultó ser alguien completamente distinto. No era de su mundo. Pertenecía a un mundo donde los trajes caros y las carteras abultadas no importaban. Un mundo donde solo importaban la habilidad, el coraje y los nervios de acero. El helicóptero completó sus piruetas sobre el agua y regresó al rascacielos.
Se acercó a la azotea lentamente, con majestuosa dignidad. Descendió, se mantuvo en vuelo estacionario con precisión sobre el círculo de aterrizaje y aterrizó en la plataforma con tanta suavidad que los amortiguadores del tren de aterrizaje apenas se comprimieron. El rugido de los motores comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en un silbido familiar. Las aspas aminoraron su velocidad y volvieron a hacerse visibles. Cuando en la cabina hubo completo silencio, la puerta se abrió. Marcus Vance saltó al suelo. No parecía ni emocionado ni orgulloso. Solo había una leve satisfacción en su rostro, como la de un artesano que ha hecho un buen trabajo. Pasó junto a la multitud congelada sin siquiera mirarla. Se dirigió directamente hacia Serafina, que aún estaba conmocionada. Se detuvo a 1 metro de ella. Sus miradas se cruzaron. Ya no había rastro de humillación en su mirada, solo una fuerza serena y fría. «Estoy esperando la transferencia a la cuenta del hospital», dijo en voz baja pero clara. Y sin esperar respuesta, se giró, recogió del suelo su chaqueta gris de trabajo, se la echó al hombro y caminó hacia la escalera, dejando tras de sí un silencio atónito y a la mujer más poderosa de la ciudad de pie entre los escombros de su arrogancia. El silencio en la azotea se hizo denso, como una manta de plomo. Nadie se atrevía a moverse ni a pronunciar palabra. Todas las miradas estaban fijas en la puerta por la que Marcus Vance acababa de desaparecer, llevándose el aire consigo y dejando tras de sí el eco de sus últimas palabras. El vicepresidente canoso fue el primero en recuperarse, ajustándose la corbata con nerviosismo. Carraspeó y el sonido pareció el de un disparo. La multitud se estremeció e inmediatamente comenzó a agitarse, dispersándose en pequeños grupos. Se oyó un susurro como el crujido de hojas secas. La gente sacó sus teléfonos, pero ya no para grabar. Miraban fijamente las pantallas, donde la diminuta figura del helicóptero realizaba piruetas imposibles y sus rostros expresaban lo mismo, total desconcierto. «¿Viste eso?», le susurró uno al otro. «Voló como el diablo», terminó por él su interlocutor sin apartar la vista del escrito. Serafina Sterling permaneció inmóvil, como transformada en una columna de sal. El viento alborotaba su cabello, perfectamente peinado, pero ella parecía ajena a todo. Su mirada estaba fija en la plataforma de aterrizaje vacía, donde momentos antes había estado su helicóptero, su símbolo de poder, su trono en el cielo. Este hombre, conserje, había hecho más que humillarla. Le había quitado su símbolo y le había demostrado que no sabía cómo usarlo. Había profanado su lugar sagrado y lo había hecho con tanta facilidad y gracia que era peor que un simple insulto. Arthur, su jefe de seguridad, se acercó a ella en silencio. Un hombre robusto, de rostro inescrutable y ojos que lo veían todo, pero no expresaban nada. Siempre había sido su sombra, su escudo de confianza. «Señorita Sterling», dijo en voz baja. Serafina giró lentamente la cabeza hacia él, con un fuego frío parpadeando en sus ojos. «Sáquenlos de aquí», su voz era firme, pero con un timbre de acero. «A todos, asegúrense de que no haya nadie aquí en 5 minutos. Se hará». «¿Qué hacer con las grabaciones?». Ella sonrió amargamente. «Es demasiado tarde, Arthur, demasiado tarde. La tormenta ya ha empezado». Y tenía razón. Mientras los invitados bajaban apresuradamente de la azotea, evitando el contacto visual, los videos que habían grabado ya se estaban difundiendo en Internet. Primero entre los empleados de la empresa, luego entre sus amigos y después entre los amigos de sus amigos. 1 hora después, los primeros videos aparecieron en sitios de noticias con titulares descarados. El misterio del conserje volador, humillación millonaria, CEO pierde apuesta con su empleado. Y ¿quién es él, el genio de volar en ropa de trabajo? La noticia corrió como la pólvora por toda la ciudad. Los canales de televisión interrumpieron su programación vespertina para mostrar imágenes temblorosas filmadas desde la azotea de un rascacielos.
expertos en aviación, comentaron las maniobras en directo, calificándolas de increíblemente arriesgadas y al alcance de unos pocos en el mundo. El rostro de Marcus, ampliado y borroso, observaba desde todas las pantallas. Pero nadie sabía su nombre. Para el mundo, él era simplemente el limpiador volador. Mientras tanto, Marcus viajaba en un autobús nocturno medio vacío. Sentado junto a la ventana, observaba pasar las luces de la ciudad. Se sentía completamente agotado. La adrenalina del vuelo había desaparecido, dejando tras de sí una fatiga sorda. No sentía ni triunfo ni orgullo, solo pesadez. Había roto su regla de oro, evitar llamar la atención. Volvió a subir a la cabina, aunque se había jurado a sí mismo no hacerlo jamás. Lo hizo por Maya. Ese pensamiento era lo único que lo sostenía. Repasaba su rostro una y otra vez en su mente, su sonrisa, sus ojos, que últimamente se habían visto cada vez más atormentados por la sombra de la enfermedad. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso regresar al cielo, que una vez había amado y odiado a la vez. El autobús se detuvo. Marcus se bajó y caminó por la tranquila calle hacia su antiguo edificio. Subió al tercer piso, intentando ser lo más silencioso posible. Abrió con cuidado la puerta de su pequeño apartamento. Había una lamparita encendida en la habitación de Maya. Miró dentro. Su hija dormía, con la mano bajo la mejilla. Un libro abierto yacía en la mesita de noche junto a su cama. Marcus se acercó, le ajustó la manta y con suavidad, casi sin peso, rozó su frente con los labios. Entonces entró en la cocina, se sentó a la vieja mesa de madera y apoyó la cabeza entre las manos. No sabía qué pasaría mañana. ¿Vendrían los periodistas? ¿La policía? ¿Lo despedirían? ¿Pagaría Serafina Sterling? Su cabeza era un hervidero de preguntas y ninguna tenía respuesta. Simplemente se sentó en el silencio de su modesta cocina mientras afuera rugía una tormenta, con él en el centro. Mientras tanto, en lo alto de la torre de cristal, en su vasta oficina, con vistas a toda la ciudad, Serafina Sterling estrelló su tercera copa del cristal más fino contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por la costosa alfombra, pero ella los ignoró. Su furia era fría y calculadora. Esto no era solo una humillación, era un desafío a toda su vida, a todo lo que había logrado. Un hombre sin nombre ni posición le había demostrado que su poder, su dinero, su imperio no eran nada comparados con la verdadera maestría. Ella se acercó al escritorio y presionó el botón del intercomunicador. «El departamento de finanzas», dijo por teléfono. «Sí, señorita Sterling», dijo la voz soñolienta del director financiero. «Te enviaré el número de cuenta. Debes transferir inmediatamente el importe total de la transacción que comentamos. El importe completo, hasta el último céntimo». «Pero, señora Sterling, es una suma enorme. Necesitamos preparar los documentos». «Me da igual cómo lo hagas», gritó. «Roba un banco, vende mi coche, pero el dinero debe estar en esta cuenta mañana. ¿Entiendes?» «Sí, señorita Sterling», balbuceó una voz asustada. Colgó y volvió a llamar a Arthur. El jefe de seguridad entró en la oficina un minuto después, como si hubiera estado de pie fuera de la puerta todo el tiempo. «¿Llamó usted, señorita Sterling?» Ella se giró para mirarlo. Su rostro parecía una máscara. «Quiero saberlo todo sobre él», dijo en voz baja y clara. «Quiero saber dónde nació, a qué escuela fue, cómo era su primera bicicleta. Quiero saber de cada día de su vida. Quiero saber dónde hace esto». «Ya empezamos a trabajar», respondió Arthur con calma. «Se llama Marcus Vance. Tiene 48 años. Lleva 3 años trabajando en nuestra empresa como limpiador contratado. Está divorciado. Tiene una hija, Maya, de 15 años. Tiene una grave afección cardíaca». Serafina escuchó apretando los dientes. Todo era tan común y corriente, tan simple, ¿sí? No encajaba con lo que había visto en el cielo. «Indaga más», ordenó. «El pasado, antes de que empezara a limpiar pisos. El ejército, la escuela, amigos, enemigos. Encuentra a todos los que lo conocieron. Revienta cada piedra. Quiero saber quién es. Quiero saber qué secreto esconde.
Arthur asintió y se fue. Serafina se quedó sola. Caminó hasta el enorme ventanal y contempló la ciudad que siempre había considerado suya, pero hoy le parecía ajena. En algún lugar, entre los millones de luces, estaba el hombre que había destruido su mundo en una sola noche, y no descansaría hasta descubrir quién era. Se había convertido en una cuestión de honor para ella. Pasaron varias horas. La ciudad, al otro lado de la ventana, empezó a quedar en silencio. Serafina no dormía. Estaba sentada en una silla, mirando fijamente la oscuridad. Sonó su teléfono. Era Arthur. «Habla», dijo ella sin saludar. «Encontramos algo». «O mejor dicho, no encontramos nada», dijo Arthur, con la sorpresa evidente en su voz por primera vez. «Algo falla en su biografía. Hay información sobre su nacimiento, su educación y luego un vacío. Es como si 20 años de su vida se hubieran borrado». «¿Qué significa esto?», preguntó Serafina con frialdad. «Eso significa que alguien se esforzó mucho por ocultarlos. Pero hay una pista, un historial de servicio militar, fuerza aérea. Pero más allá de eso, nada. Todos los registros relacionados con su servicio son clasificados». «¿Quién los clasificó?». Hubo un momento de silencio en la línea. «Al más alto nivel, señora Sterling, a nivel gubernamental. Parece que nuestro personal de limpieza es más que un simple empleado de limpieza». El cielo se oscureció de repente. El sol de la mañana prometía un día despejado, pero al mediodía una sombra plomiza descendió sobre la ciudad. El viento, al principio suave y juguetón, se había transformado en una bestia feroz, aullando a través de los cables y lanzando lluvia a raudales contra las ventanas. Marcus estaba sentado en su pequeño apartamento, con la mirada perdida en la pantalla del televisor. Desde primera hora de la mañana, su teléfono no paraba de sonar con números desconocidos. Los periodistas, percibiendo una sensación, buscaban por todas partes el limpiador volador. Apagó el sonido y se limitó a observar cómo las imágenes de su vuelo de ayer, grabadas con docenas de teléfonos, pasaban por la pantalla. Se sentía devastado. El dinero de la operación había sido transferido a la cuenta del hospital esa misma noche. Serafina Sterling había cumplido su palabra, pero en lugar de alivio, Marcus solo sintió una leve inquietud. Volvió a llamar la atención, sacando de un baúl polvoriento el pasado que había enterrado con tanto cuidado. Un timbre silencioso sonó en el viejo teléfono de casa, el número que solo conocían sus allegados. Marcus hizo una mueca y contestó: «¿Papá? Soy yo», se oyó la alegre voz de Maya por teléfono. «No te lo vas a creer, pero ya estamos en el muelle». A Marcus se le encogió el corazón. Se había olvidado por completo de esta excursión escolar. «Maya querida, ¿no has cambiado de opinión? Mira el tiempo». «¡Ay, solo llueve!», rió despreocupada. «La maestra dijo que no duraría mucho y siempre hace sol en la isla Diente del Diablo. Aquí tenemos un refugio, ni siquiera nos mojamos. Eso es, papá, nos están llamando al barco». «Te llamaré cuando volvamos, con cariño». El teléfono sonó brevemente. Marcus lo bajó lentamente a su soporte. Isla Diente del Diablo. Una antigua roca a pocos kilómetros de la costa, conocida por sus corrientes traicioneras y vientos repentinos. La alarma, hasta entonces solo un susurro, sonó con fuerza. Volvió a mirar por la ventana. La lluvia había dejado de caer. Caía a cántaros, convirtiendo las calles en ríos embravecidos. El viento mecía los árboles con tanta fuerza que parecía que estaban a punto de romperse. Las noticias dejaron de hablar del tema. En su lugar apareció un cartel rojo en la pantalla: «Aviso de tormenta». Un locutor serio anunció que un huracán, al que los meteorólogos ni siquiera habían tenido tiempo de nombrar, había azotado la ciudad. Todos los vuelos desde el aeropuerto fueron cancelados y todos los servicios de barcos suspendidos. «Se suspende el tráfico marítimo». La frase golpeó a Marcus como un martillo. Agarró su celular y volvió a marcar el número de Maya. Pitidos largos y desesperados. Llamó una y otra vez, hundiendo los dedos en la funda de plástico. No hubo respuesta. En ese momento, el noticiero habitual se interrumpió.
El rostro de un reportero envuelto en un impermeable apareció en la pantalla. El viento azotaba su capucha y casi le arrancó el micrófono de las manos. Tras él, el mar rugía. Enormes olas sucias se estrellaban con estruendo contra el terraplén de granito. Estamos informando en directo desde la costa, donde se está produciendo una verdadera tragedia, gritó el reportero, intentando dominar el aullido del viento. Hace aproximadamente una hora, el barco turístico Sea Star, con un grupo de niños a bordo, se vio atrapado en el ojo de una tormenta. La embarcación perdió el control y fue arrastrada hasta las rocas cerca de la isla Diente del Diablo. El mundo de Marcus se redujo al tamaño de la pantalla. Vio imágenes tomadas desde un helicóptero que luchaba desesperadamente contra el viento. Un pequeño bote blanco, indefenso como una astilla, se estrellaba contra las rocas negras y dentadas. Las olas rompían sobre la cubierta. Hay 22 niños y 3 adultos a bordo, continuó el reportero. Se perdió el contacto con el capitán. La Guardia Costera envió su mejor barco al lugar del naufragio, pero es imposible acercarse a la isla. Las borrascas y las olas gigantes hacen que cualquier intento de rescate en el mar sea un suicidio. Marcus se puso de pie de un salto. No podía respirar. Vio cómo una de las olas golpeaba al Sea Star con una fuerza monstruosa y el barco se inclinó peligrosamente. Pequeñas figuras con chaquetas brillantes corrían por la cubierta. Niños, su hija, Sumaya estaba allí. Corrió al armario y sacó una vieja bolsa. Sus manos se movían espontáneamente, su mente fría y despejada. Durante 20 años había sido conserje, padre, un hombre invisible. Pero en ese momento, desde lo más profundo de su alma, surgió el otro hombre, el capitán Marcus Vance, el fantasma, el hombre para quien lo imposible era solo cuestión de palabras. En la televisión apareció un hombre de pelo gris y uniforme, presentado como un almirante retirado de la Guardia Costera. La situación es crítica, dijo con voz tranquila, pero desesperanzada. La isla Diente del Diablo es una trampa natural. Los vientos, al reflejarse en los escarpados acantilados, crean corrientes de aire impredecibles. Ningún helicóptero puede sobrevolar allí para la evacuación. Intentar hacer rapel en tales condiciones significaría una muerte segura tanto para el rescatador como para el piloto. No tienen ninguna posibilidad, solo podemos rezar. No saben de lo que hablan, pensó Marcus poniéndose las botas. Conocía estos vientos, los había estudiado, los había combatido en los barrancos de montañas lejanas, donde un error le costó la vida a todo un escuadrón. Sabía que un piloto normal no podría con esto, pero él no era un piloto normal. Salió corriendo del apartamento sin cerrar la puerta. Bajó corriendo las escaleras, subiéndolas de 2 en 2. La lluvia y el viento le dieron en la cara, casi derribándolo. Las calles estaban desiertas. Marcus saltó a la calle, intentando parar un coche, pero nadie se detuvo. Entonces, simplemente echó a correr. Corrió a través de la tormenta sin sentir frío ni fatiga. Solo tenía un pensamiento, un objetivo, la torre de cristal de Sterling Dynamics. Allí, en el tejado, se alzaba su única esperanza, un helicóptero, su helicóptero. El vestíbulo de la empresa estaba casi vacío. Un guardia de seguridad asustado intentó detenerlo. «Señor, no puede entrar. El edificio está cerrado por un huracán». Marcus ni siquiera lo miró. Lo empujó con tanta fuerza que lo lanzó por los aires y corrió hacia los ascensores. Presionó el botón de llamada en el tejado. El ascensor no respondió. La electricidad del edificio era intermitente. «¡Escaleras!», gritó para sí mismo y corrió hacia la puerta de salida de emergencia. 50 pisos. Lo subió sin detenerse. Le ardían los pulmones, le dolían los músculos, pero no se detuvo. Con cada piso oía el aullido del viento fuera de los muros, cada vez más fuerte y furioso. Esto no era solo una tormenta, era una guerra. Y él iba a ella para salvar lo que más
despreciaba. La puerta del tejado se dio con un estruendo ensordecedor. Marcus, jadeando, salió a trompicones al andén donde apenas ayer una multitud de ricos se había reído de él. El viento azotó con la fuerza de un tren, derribándolo. La lluvia le azotaba la cara con ráfagas gélidas. A pocos pasos, atado al andén con cables, había un helicóptero, una máquina elegante y depredadora, que ahora parecía la única esperanza en medio del caos desenfrenado, pero no pudo entrar. Las puertas estaban cerradas y las llaves estaban abajo. Se giró y corrió hacia la única puerta iluminada del piso, la entrada al despacho privado de Serafina Sterling. No llamó, golpeó con el hombro 1, 2 veces, la cerradura cedió, Marcus irrumpió dentro. Serafina estaba de pie junto al enorme ventanal, de espaldas al techo. No se giró ante el rugido. Su silueta se recortaba nítidamente contra los relámpagos que destellaban al otro lado del cristal. Un noticiero en directo se proyectaba en la pantalla gigante que ocupaba la pared opuesta. El mismo barco hundiéndose, las mismas rocas. La voz del locutor apenas se oía por encima del rugido del huracán. «Sal de aquí», dijo con frialdad, sin girar la cabeza. «Los de seguridad llegarán pronto». Marcus dio un paso adelante, con el agua goteando de su ropa sobre la inmaculada alfombra blanca. Su respiración era pesada y entrecortada. «Necesito un helicóptero», dijo. Su voz era ronca, pero dura como el acero. No había rastro de la timidez que ella estaba acostumbrada a oír. Solo entonces se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con un fuego gélido. Lo miró de arriba abajo. Un hombre mojado, sucio y desesperado, con una chaqueta barata. «¿Estás loco?», susurró. «¿No te bastó la actuación de anoche? Hay una tormenta que está arrancando los techos de las casas. ¿Quieres suicidarte?» «Mi hija está en ese barco», espetó Marcus. Cada palabra fue como un martillazo. «Y soy el único que puede sacarlos. Dame las llaves». No fue una petición, fue una exigencia. Serafina se quedó paralizada por un instante. Vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. No había miedo ni humillación. Había una confianza absoluta e inquebrantable. El conserje que conocía se había ido. Alguien más estaba frente a ella. Un comandante, un guerrero. «No sabes de lo que hablas», dijo, intentando recuperar el control de la situación. «Ni siquiera los rescatistas militares se arriesgarían a ir allí. Es imposible». «Para ellos es imposible. Para mí, no», dijo Marcus, acercándose aún más. Ahora estaban a solo unos metros. «Mientras hablamos, mueren niños. ¿Acaso tu orgullo vale sus vidas?» Su rostro se retorció. Él la había golpeado donde más le dolía. «¿Mi orgullo?» Su voz resonaba de rabia. «Me avergonzaste delante de toda mi compañía, me hiciste el hazmerreír y ahora irrumpes aquí y me exiges un helicóptero de $10 millones para estrellarlo contra las rocas». «No se romperá», respondió Marcus con calma. «Lo devolveré intacto, y a los niños también». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió silenciosamente. Entró un hombre alto con traje formal. Su jefe de seguridad sostenía una carpeta de cartón fino. La colocó silenciosamente sobre el escritorio frente a Serafina, lanzando una rápida mirada inquisitiva a Marcus. «¿Qué pasa?», preguntó sin apartar la mirada de Marcus. «La información que solicitó esta mañana, señora». «El expediente completo de Marcus Vance». Serafina bajó lentamente la mirada hacia la carpeta. Sus dedos la recorrieron un instante, luego la abrió con decisión. En la hoja superior había una fotografía. Mostraba a un joven negro de unos 25 años. Vestía un uniforme de vuelo con hileras de condecoraciones. Tenía una sonrisa segura y una mirada directa e intrépida. Una mirada que ahora la clavaba en la cara desde el otro lado de la habitación. Había una línea impresa debajo de la fotografía. Nombre: Capitán Marcus Ghost Vance. Unidad: 160, Regimiento de Aviación de Propósito Especial, Night Stalkers. Especialización: piloto de helicóptero de ataque y transporte. Participó en 48 operaciones de combate. Fue condecorado con 2 estrellas de plata, la Cruz de Vuelo Distinguido y la Estrella de Bronce.
Serafina levantó la cabeza, conteniendo la respiración. Miró al hombre de la chaqueta mojada de conserje y vio ante ella al héroe de la fotografía. Una leyenda de esas que se escriben en los libros. Un hombre que voló donde nadie había volado antes. Marcus permaneció inmóvil, esperando su decisión. Sabía que ella la había leído. Toda su vida pasada, que había enterrado con tanto cuidado, ahora yacía ante ella sobre la mesa. Cerró la carpeta lentamente. Su rostro era indescifrable, pero algo en sus ojos había cambiado para siempre. La arrogancia había desaparecido. En su lugar había algo parecido al asombro. Caminó silenciosamente hacia la pared, apartó un cuadro y reveló un teclado con cerradura de combinación. Introdujo la combinación. La puerta de una pequeña caja fuerte se abrió. Serafina sacó una llave de un llavero metálico y regresó al escritorio. No le entregó la llave, la dejó sobre la superficie pulida de la mesa y se la acercó a Marcus. «Tráelos a casa», dijo en voz baja. Su voz era serena, pero contenía algo que Marcus nunca esperó oír de ella: respeto. Marcus tomó la llave. Sus dedos se cerraron sobre el frío metal. Asintió brevemente. «Volverán», prometió. Se dio la vuelta y salió de la oficina sin decir otra palabra. Serafina Sterling se quedó sola. Caminó hacia la ventana y apretó la frente contra el frío cristal. Abajo, a través del manto de lluvia y viento, vio cómo su helicóptero cobraba vida en la azotea del rascacielos. Sus aspas comenzaron a cortar el aire, lentamente, luego cada vez más rápido. Un rugido ensordecedor se elevó, ahogando incluso el aullido de la tormenta. La máquina, símbolo de su poder y control, se elevó de la plataforma y se precipitó hacia el corazón del huracán. Se dirigía hacia su muerte, impulsada por el hombre que había lavado sus pisos el día anterior. El rugido de las turbinas se fundía con el aullido del viento huracanado. Dentro de la cabina del helicóptero, Marcus estaba apretado contra su asiento. Los limpiaparabrisas barrían el parabrisas frenéticamente, apenas capaces de seguir el ritmo de los torrentes de agua. La voz del despachador de la Guardia Costera crepitaba en sus auriculares, casi ahogada por la estática. Repito, Sterling One, su misión no está autorizada. Visibilidad nula. Vientos de más de 40 nudos. Regresen a la base, esto es un suicidio. Marcus no respondió. Sus manos descansaban sobre los controles con la misma calma que si estuviera sentado en una silla en casa. No miraba los instrumentos, sentía la máquina. Sentía el viento, cada bolsa de aire, cada ráfaga que intentaba desviarlo de su rumbo y arrojarlo al mar hirviente. «Los veo», dijo tranquilamente ante el micrófono. Más adelante, a través del manto gris de la lluvia, se perfilaba una isla rocosa. A sus pies, un bote blanco se golpeaba contra las rocas como un juguete roto. Olas gigantescas azotaban la cubierta, arrasando con todo a su paso. En una pequeña sección de la popa, aún sin inundar, se apiñaban pequeñas figuras con chalecos salvavidas naranjas. Niños. «No aguantarán ni 10 minutos», gritó una voz por los auriculares. «Nuestro barco no puede llegar. Las olas lo estrellarán contra las rocas». «No necesito que vengas», respondió Marcus. «Solo prepárate para recibirlos cuando los lleve a una distancia segura. Estoy empezando mi descenso». Bajó el helicóptero suavemente, luchando contra el viento que creaba remolinos impredecibles allí, justo al lado de los acantilados. El helicóptero se estremeció y se inclinó. Marcus lo niveló con un movimiento brusco y preciso. Los observadores en el barco de la Guardia Costera, observando con binoculares, contuvieron la respiración. Ningún piloto en su sano juicio correría semejante riesgo. «Está demasiado cerca de las rocas», gritó alguien por la radio. «Lo aplastaré». Pero Marcus sabía lo que hacía. Usó la roca como escudo, protegiéndose de las ráfagas de viento más fuertes. Se quedó flotando sobre el barco que se hundía. La distancia al agua no superaba los 10 metros. La distancia a las rocas era aún menor. Las palas de la hélice batían el agua hasta convertirla en una espuma blanca, mezclándola con la lluvia. Encendió el altavoz y su voz amplificada se oyó por encima del rugido de los elementos.
«Atención, barco», habla el piloto del helicóptero. «Estoy bajando la cuna de rescate. Que salgan los niños uno por uno. Primero el más pequeño. Maestra, ¿me oye?». Una mujer encubierta saludó con la mano. Marcus la vio gritarles algo a los niños, señalando hacia arriba. Una cuna, suspendida de un cable resistente, descendió volando desde la puerta abierta del helicóptero. Se balanceaba como un péndulo. «No puedo estabilizarlo», informó el jefe de seguridad, que se había unido a él y ahora operaba el cabrestante. «El viento es demasiado fuerte». «No la estabilices», ladró Marcus. «Aprovecha el momento en que se caiga y desata la línea. Rápido». El jefe de seguridad, pálido pero sereno, obedeció. La cuna tocó la plataforma. Inmediatamente, una niña fue empujada hacia ella. La maestra levantó el pulgar. «Levántate», ordenó Marcus. El cabrestante zumbó. El primer niño estaba a salvo. Luego el segundo. El tercero. Marcus mantuvo firme la máquina de varias toneladas, a milímetros de la destrucción. Su camisa estaba empapada de sudor. Los músculos de sus brazos y espalda estaban rígidos por la tensión. Cada ráfaga de viento era como un mazazo. Los esquivó, los anticipó, bailó una danza mortal con la tormenta. Vio a su hija. Maya no lloraba. Estaba ayudando a la maestra, animando a los pequeños, ayudándolos a subir a la cuna. No había miedo en sus ojos, solo la determinación de un padre. Marcus sintió una punzada de orgullo, que de inmediato fue reemplazada por un horror gélido. Tenía que sacarla, tenía que hacerlo. Quedaban 3, la maestra, otro niño y Maya. En ese momento, una ola gigante se estrelló contra el barco. Con un estruendo ensordecedor, la embarcación se inclinó y su popa se hundió rápidamente. «¡Date prisa! ¡No tenemos tiempo!», gritó Marcus. El niño fue colocado en la cuna. Mientras lo levantaban, la maestra sujetó a Maya con un arnés de seguridad. Antes incluso de que el cable de la cuna bajara, la maestra ya había asegurado el arnés de su hija al cable principal del cabrestante. «¡Levántala! ¡Rápido!», le gritó a Marcus. «¡Eso va contra las normas!», gritó el jefe de seguridad. «Al diablo con las instrucciones. Levántate», ordenó Marcus. Maya se aferró a la cuerda. El cabrestante la impulsó hacia arriba. Ya estaba a medio camino del helicóptero, cuando otra ola golpeó los restos del barco. La embarcación se partió en dos. Un pesado fragmento del mástil, lanzado por la ola, golpeó con fuerza la cuerda tensa. Se oyó un chasquido seco, como un disparo. El cable se rompió. Maya voló hacia abajo. Un grito de horror se congeló en las gargantas de todos los que lo presenciaron. El jefe de seguridad retrocedió ante la puerta abierta, cubriéndose el rostro con las manos. Un grito desesperado llegó desde el barco de la guardia costera. «¡Hombre al agua!», pero Marcus no gritó. Un silencio resonante lo invadió. El tiempo se ralentizó, se estiró como una espesa capa de alquitrán. Vio la figura de su hija caer, vio el agua negra y hambrienta bajo ella. Su cerebro, el cerebro del piloto de los acechadores nocturnos, trabajaba a una velocidad inhumana, calculando cientos de opciones, descartando lo imposible. Solo quedaba una: locura, imposible. Apartó la palanca de control. El helicóptero, obediente a su voluntad, inclinó el morro y se precipitó hacia las olas. La sirena de la cabina sonó, advirtiendo de una aproximación peligrosa a la superficie. «¿Qué hacen?». «¡Nos vamos a estrellar!», gritó el jefe de seguridad, agarrándose a la silla. Marcus no lo oyó. Solo vio a su hija. Aún no había tocado el agua. Niveló el helicóptero 1 metro por encima de las crestas de las olas, girándolo bruscamente hacia un lado. El helicóptero planeó sobre el agua, casi tocándola. Entonces, Marcus hizo algo que no estaba en ningún manual de piloto. Inclinó ligeramente el avión y bajó el tren de aterrizaje derecho al agua, usándolo como freno y soporte. Millones de salpicaduras se elevaron y el helicóptero se estremeció ante la monstruosa resistencia. Marcus lo sujetó, transformó el helicóptero en un bote, una balsa salvavidas. «Maya, cógelo», gritó por el micrófono, aunque sabía que ella no lo oiría, pero lo vio.
cayó al agua y en ese preciso instante apareció un soporte junto a ella, un puntal metálico del tren de aterrizaje. Reuniendo sus últimas fuerzas, se aferró a él. «Aguanta, cariño, solo aguanta», susurró Marcus. Lentamente, centímetro a centímetro, comenzó a levantar la máquina. El agua se negaba a soltar a su presa. El helicóptero rugió por la tensión. Finalmente, con un esfuerzo tremendo, despegó de la superficie. Maya se aferró al tren de aterrizaje, aferrándose a él con fuerza. Ahora necesitaban subirla a la cabina. Marcus volvió a flotar, esta vez a una altitud segura. «Ayúdenla», ordenó el jefe de seguridad. Él, recuperado del susto, se asomó por la puerta. No pudo alcanzar. «Maya», gritó Marcus, «¿puedes hacer una dominada?» La vio asentir. Empezó a subir lentamente, con un esfuerzo sobrehumano, por el tren de aterrizaje. El jefe de seguridad se dejó caer al suelo de la cabina, se inclinó hasta la cintura y finalmente le agarró la mano. Junto con los niños, que ya habían llegado, la jalaron hacia adentro. Ella estaba a salvo. Marcus contuvo el aliento, echó un último vistazo hacia abajo. La maestra forcejeaba en el agua, aferrándose a unos escombros. Bajó la cuna de nuevo. 2 minutos después, ella también estaba a bordo. Todos estaban a salvo. Dio la vuelta al helicóptero y se alejó de la isla maldita. La tormenta seguía azotando el cielo, pero Marcus ya no la notaba. Volaba a casa. Al vislumbrarse la silueta de la torre Sterling entre la lluvia, Marcus vio todo el tejado iluminado por focos. Ambulancias, camiones de bomberos y policías estaban estacionados allí. Decenas de personas. Aterrizó perfectamente, suave como una pluma. Las aspas apenas dejaron de girar cuando las puertas se abrieron. Los médicos acudieron rápidamente a atender a los niños. Los reporteros con cámaras intentaron atravesar el cordón. Marcus se desabrochó el cinturón de seguridad y se recostó en la silla, con el cuerpo temblando violentamente. Lo había logrado. Los había devuelto. Maya salió cojeando del helicóptero. No fue a la enfermería. Rodeó el helicóptero y se dirigió a la puerta del piloto. Marcus la abrió. Ella simplemente lo miró. Sus ojos lo reflejaban todo: miedo, alivio, amor y un orgullo inmenso. «Papá», fue todo lo que pudo decir. En ese momento, un aplauso atronador resonó por todos lados, ahogando el aullido de las sirenas. Rescatistas, médicos, policías, todos los que presenciaron este milagro aplaudieron. Aplaudieron al humilde conserje que acababa de vencer a la muerte. «¿Quién eres? Dime, ¿cómo te llamas? ¿Cómo adquirió esas habilidades una simple limpiadora?» Las voces de los reporteros que atravesaban el cordón umbilical le golpeaban los oídos como martillazos. Decenas de micrófonos se extendían hacia el rostro de Marcus, con los flashes cegándole la vista. Seguía sentado en el asiento del piloto, intentando recuperar el aliento, pero su momento de intimidad y tranquilidad se vio destrozado sin piedad. Miró más allá de ellos, a su hija, a quien los médicos ya estaban envolviendo en una manta cálida. La mirada de Maya no se apartó de él, y solo su mirada le impidió cerrar la puerta y encerrarse en la cabina para siempre. «Señor, ¿es cierto que usted trabajaba aquí como limpiador? ¿Fue este su primer vuelo en muchos años? ¿Qué sentiste cuando salvaste a los niños?». Guardó silencio. Las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decirles? Que el hombre que había conquistado la tormenta había pasado los últimos 10 años luchando solo con la tierra del suelo y su propia desesperación. De repente, una voz fría y autoritaria cortó el ruido y el estruendo. «¡Todos de vuelta!». Inmediatamente, era Serafina Sterling. Caminaba entre la multitud de reporteros como si no fueran personas, sino una maraña de maleza seca. Tenía el rostro pálido, el cabello alborotado por el viento, su costoso traje empapado por la lluvia, pero sus ojos brillaban con una mirada de acero. Su jefe de seguridad y varios policías que habían llegado apartaron inmediatamente a los periodistas, creando un espacio libre alrededor del helicóptero. «Saquen a todos del tejado», le ordenó al jefe de seguridad. «Que solo queden los médicos y la familia. Ahora». Su orden fue obedecida sin rechistar.
El ruido empezó a desvanecerse, convirtiéndose en un zumbido de disgusto allá abajo, más allá de las puertas que daban a las escaleras. Solo quedaban unos pocos médicos en la azotea: Marcus, Maya, a quien ya estaban llevando al ascensor, y la propia Serafina. Se acercó a la puerta abierta de la cabaña. Marcus levantó lentamente la vista hacia ella. Esperaba ver cualquier cosa: ira por su prepotencia, triunfo por tener su compañía en las portadas de los periódicos, incluso elogios condescendientes, pero no vio nada de eso. Había algo nuevo en la mirada de la mujer que lo había humillado públicamente hacía 2 horas, algo que no lograba identificar, una mezcla de conmoción, remordimiento y respeto, un respeto profundo y genuino. Se miraron en silencio, interrumpido solo por el viento aullante y el chasquido del motor enfriándose. Finalmente ella habló. Su voz era tranquila, casi vacilante, como si pronunciara palabras desconocidas para ella. Gracias. Esta simple palabra resonó ensordecedoramente. No era para la prensa ni para el público, era para él. Marcus simplemente asintió en silencio. Sus fuerzas se estaban agotando. El temblor en sus manos se intensificó. Se aferró al volante para disimularlo. «¿Necesitas un médico?», dijo ella al notar su condición. «Necesito ir con mi hija», respondió con voz ronca. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le obedecían. Sus músculos, tensos por una tensión monstruosa, se negaban a trabajar. Serafina dio un paso adelante y, para su total asombro, le extendió la mano. Dudó solo un instante y luego aceptó la oferta. Su mano estaba fría, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. Usándolo como apoyo, salió de la cabina. El viento inmediatamente le golpeó la cara con una nube de polvo frío y lluvioso. «Vamos», dijo, «necesitas calentar y tenemos que hablar». Ella no lo condujo al ascensor donde habían llevado a los niños y a los rescatistas, sino a otro ascensor de servicio, al final del rellano. Bajaron en completo silencio. Marcus observó las manchas de humedad que su ropa había dejado en el suelo inmaculadamente limpio del ascensor. Justo ayer había fregado ese suelo hasta dejarlo reluciente. El mundo se había puesto patas arriba. El ascensor se detuvo en el último piso. Ella lo condujo por un pasillo vacío hasta su oficina, la misma donde se tomaban decisiones que valían millones de dólares en el enorme escritorio de ébano, pero no se detuvo allí. Tras atravesar la oficina, abrió otra puerta discreta. Más allá había un pequeño salón con 2 sillones mullidos y una ventana panorámica, tras el cual la ciudad aún rugía, bañada por la lluvia y las luces. No había computadoras ni pilas de papeles. Solo silencio. «Siéntate», dijo suavemente. Marcus se hundió en la silla. Era increíblemente cómoda, pero se sentía como un extraño, un impostor. Serafina se acercó a la pequeña barra, sirvió 2 vasos de agua y le ofreció uno. Le temblaban ligeramente las manos. «¿Están todos a salvo?», preguntó tomando un sorbo. Su voz seguía sin funcionar. «Sí, los médicos dicen que todos tienen hipotermia y shock. Su hija es una verdadera heroína, y su padre también». Se sentó en la silla frente a él. Durante un largo rato simplemente lo observó, estudiando su rostro, sus ojos cansados, las sencillas manos del trabajador que acababan de obrar milagros en el cielo. «Mi equipo de seguridad preparó un informe», dijo finalmente. «Mientras estabas allí sobrevolando la isla, lo leí. Capitán Marcus Vance, indicativo fantasma, 160 o Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, acosadores nocturnos. Lo mejor de lo mejor, condecorado con la Cruz de Vuelo Distinguido, 2 estrellas de plata y un corazón púrpura. Un hombre que voló en misiones imposibles. Un hombre al que todos daban por muerto, salvo los archivos del Pentágono». Hizo una pausa y dejó que las palabras se hundieran en el silencio de la habitación. «Y este hombre lleva 10 años limpiando los suelos de mi edificio. No lo entiendo». Marcus dejó su vaso en la mesita. Miró por la ventana, la lluvia que caía sobre el cristal. No quería esta conversación. Había enterrado al capitán Vance hacía 10 años, llenando su tumba de vergüenza y culpa.
Ese hombre está muerto, dijo con voz ronca. No, objetó Serafina. Lo vi hoy. Todo el mundo lo vio hoy. Salvó a 18 niños y 2 adultos de un infierno acuático. ¿Por qué? ¿Por qué abandonaste todo eso? ¿Por qué te escondiste? Su pregunta no era pura curiosidad. Resonaba con una necesidad genuina y desesperada de comprender cómo una persona de tal calibre había podido llegar al fondo. Marcus se pasó una mano por la cara. Estaba agotado, física y mentalmente. Pero sabía que merecía esa pregunta, y quizás por primera vez en 10 años estaba listo para responderla. No por ella, por sí mismo. Porque el fantasma no solo salvaba gente, empezó lentamente, con dificultad, para pronunciar las palabras. También cometía errores, y una vez un error le costó la vida al mejor hombre que conocí. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Los recuerdos que había reprimido con tanto cuidado durante tanto tiempo volvieron a inundarlo. Estaba en las montañas, en la frontera. La misión era sencilla: evacuar a un grupo de exploradores que habían sido emboscados. Pero el clima era casi como hoy, una tormenta de nieve, visibilidad nula. El mando nos ordenó esperar, pero los oímos por la radio. Estaban rodeados, se les estaba acabando la munición, no tenían tiempo. Miró hacia la oscuridad fuera de la ventana, pero no vio una ciudad, sino picos de montañas cubiertos de nieve y copos de nieve volando. Mi compañero, Jake, era mi segundo piloto. Era como un hermano para mí. Decía: Marcus, es un suicidio. Órdenes son órdenes. No podemos hacer esto. Y yo era el fantasma. Era el mejor. Pensaba que nada era imposible para mí. Vi una oportunidad. Un estrecho barranco que podría llevarnos hasta ellos, evitando el incendio principal. El riesgo era monstruoso. Cualquier otro piloto se habría dado por vencido. Pero yo tenía confianza, demasiada confianza. Serafina escuchó sin interrumpir, sin apartar la mirada. Su propia confianza en sí misma, su coraza, pareció resquebrajarse. Vio en su historia un reflejo de sus propios riesgos, de sus decisiones despiadadas. Le dije a Jake que asumiría toda la responsabilidad. Me adentré en ese desfiladero. El viento nos empujaba de roca en roca. El helicóptero crujió, pero seguía adelante. Ya casi había llegado. Y en el último momento, al salir del desfiladero, una fuerte ráfaga de viento nos estrelló contra la roca. No fue fuerte, pero fue suficiente. El motor derecho se incendió. Marcus tragó saliva. Tenía la garganta seca. Empezamos a caer. Intenté nivelar el avión, hacer que aterrizara boca abajo. Jake me ayudó hasta el final, gritando las lecturas de los instrumentos, intentando apagar el fuego. Nos estrellamos en una pequeña ladera. El impacto fue terrible. Quedé atrapado en el asiento. Me rompí una pierna y varias costillas. Y la cabina de Jake simplemente quedó destrozada. El metal se metió dentro. Se quedó en silencio. El silencio en la habitación se volvió pesado, opresivo. Estaba consciente. Podía oírlo respirar. O mejor dicho, jadear. Intenté salir, alcanzarlo, pero no pude. Lo llamé. Le dije que aguantara, que la ayuda estaba en camino. Y él solo me dijo una cosa: ¿los sacaste, Marcus? ¿Salvaste a los chicos? No lo sabía. No los vi. Solo vi las llamas acercándose a los tanques de combustible. Las lágrimas que no se había permitido derramar durante 10 años brotaron de sus ojos. No intentó enjugárselas. Salí de la cabina un segundo antes de la explosión. La onda expansiva me lanzó hacia atrás. Me quedé tendido en la nieve y vi cómo ardía todo lo que quedaba de nuestro helicóptero y de mi amigo. Más tarde supe que los exploradores fueron salvados por otro grupo, desde otra dirección. Mi riesgo, mi orgullo, todo fue en vano. Lo maté por nada. Finalmente miró a Serafina. Sus ojos se llenaron de dolor. En el Consejo de Guerra me absolvieron. Dijeron que hice todo lo posible dadas las circunstancias. Incluso quisieron nominarme para otro premio. Por valentía, pero yo sabía la verdad. Desobedecí órdenes, cedí al orgullo, arruiné a mi amigo.
El capitán Vance murió allí, en esa ladera, junto con Jake. Renuncié, me llevé a mi hija y me fui. Quería desaparecer, convertirme en nadie, nunca más tener que tomar decisiones que afectaran la vida de otras personas. Elegí un trapeador y un cubo. Ese fue mi castigo. Mi penitencia terminó. El silencio invadió la sala de nuevo. Serafina permaneció en silencio un buen rato, asimilando lo que había oído. Miró a este hombre destrozado, pero no destrozado. No solo vio su culpa, sino también su increíble fuerza, la fuerza que lo había obligado a asumir esta carga insoportable y llevarla durante 10 años. Tú elegiste tu castigo, dijo finalmente con voz serena, pero con un nuevo tono. Y hoy la vida decidió que lo cumpliste. Dices que el fantasma ha muerto, pero quien voló a través de la tormenta hoy, quien lo arriesgó todo para salvar a su hija y a otros 17 niños, no fue Marcus, el conserje, fue él, el capitán Vance. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad silenciosa. Te escondías de tu pasado, pero este te encontró, y no para castigarte, sino para recordarte quién eres realmente. Marcus levantó la cabeza. Se sentía vacío, sin agua. Pero, junto con el vacío, por primera vez en años, sintió algo más, ligereza, como si la enorme piedra que había cargado sobre sus hombros finalmente se hubiera roto. Al contar su historia, había liberado parte de su dolor. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Serafina se dio la vuelta. Había un atisbo de sonrisa en su rostro, no la sonrisa arrogante de un director ejecutivo, sino algo humano, casi cálido. Ahora irás con tu hija. Necesita a su padre. Y de todo lo demás hablaremos mañana. Ya pagué las facturas de su operación. Es lo menos que puedo hacer. Considéralo el comienzo. Marcus empujó la puerta de la habitación del hospital con mucho cuidado, como si temiera perturbar el frágil silencio interior. El aire olía a medicina y a limpieza. Maya yacía en su cama, con la cabecera elevada, mirando por la ventana el amanecer de un nuevo día despejado. Estaba despierta. Al oír el crujido de la puerta, giró la cabeza y una sonrisa débil pero sincera se dibujó en su pálido rostro. «Papá», susurró. Su voz aún sonaba débil. Se acercó y se sentó en la silla junto a la cama, tomando su delgada mano entre sus grandes y callosas palmas. Sintió su calor, su pulso firme y tranquilo. Había dejado atrás todas las tormentas. «¿Cómo estás, pajarito?». Su voz temblaba. «Está bien. El médico dijo que nací con un velo y que tengo el mejor padre piloto del mundo». Lo miró con una curiosidad sin rastro de miedo. «Es cierto lo que dicen en las noticias sobre el ejército, sobre todo esto». Marcus tragó saliva. Había llegado el momento que había temido y esperado durante 10 años. El momento en que tendría que destruir el mundo que con tanto esfuerzo había construido para ella. Un mundo donde su padre era simplemente un conserje, un hombre sencillo, modesto y, lo más importante, seguro. «Sí, querida, es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». No había reproche en su voz, solo genuina perplejidad. Eres un héroe. Dicen que tienes medallas». Él miró hacia abajo y vio sus manos entrelazadas. «Porque el hombre que recibió estas medallas no fue quien te crió. Lo enterré hace mucho tiempo». «Dime», suplicó en voz baja. «Por favor, quiero saberlo todo». Marcus respiró hondo, reuniendo fuerzas. Miró a su hija, a sus ojos serios e inteligentes, y comprendió que ya no era una niña. Merecía la verdad, toda, sin dejar rastro. «De acuerdo», dijo. «Te lo contaré. Mi servicio comenzó siendo muy joven. Siempre me encantó el cielo. Me parecía el único lugar donde había verdadera libertad. Me convertí en piloto de helicóptero. Y se me daba bien, muy bien. Me transfirieron a un regimiento especial. Llevamos a cabo las misiones más difíciles, volando donde otros temían siquiera mirar.
Hizo una pausa, recordando el rugido de las turbinas, el silbido del viento, la sensación de control total sobre una máquina de varias toneladas. Me llamaban el fantasma, porque podía aparecer de la nada y desaparecer con la misma rapidez. Podía volar un helicóptero por un barranco en medio de una tormenta de nieve y aterrizar en un pequeño trozo de tierra bajo fuego enemigo. Estaba orgulloso de ello, demasiado orgulloso. Creía que podía hacer cualquier cosa, que podía burlar a la muerte. Maya escuchaba con la respiración contenida. No era su padre, quien le revisaba la tarea todas las noches y le preparaba chocolate caliente. Era otra persona, desconocida y cautivadora. Tenía un compañero, Jake, era mi mejor amigo, casi un hermano. Pasamos juntos por docenas de misiones. Él me confió su vida y yo confié en él. Era mi guía, mis ojos y mis oídos. Nos entendíamos sin palabras. Marcus guardó silencio. La habitación se llenó solo del suave pitido de la máquina médica, midiendo los latidos de su corazón salvado. Un invierno recibimos una misión. Tuvimos que evacuar a un pequeño grupo de exploradores de la cresta de una montaña. El clima era terrible, una tormenta de nieve, visibilidad casi nula. El mando nos ordenó esperar, pero los exploradores informaron que estaban a punto de ser descubiertos. Esperar significaría su perdición. Revivió ese día una vez más. Cada segundo tomé la decisión de volar en contra de las órdenes directas. Tenía confianza. Era un fantasma, el mejor de los mejores. Le dije a Jake que podíamos con ello. Me miró, luego miró el mapa meteorológico y dijo: «Si vas al frente, Marcus, vuelo contigo». Su voz se volvió hueca, como si hablara desde un profundo pozo de culpa. Fue el vuelo más difícil de mi vida. El viento hacía que el helicóptero se balanceara como un juguete. Había hielo y nieve. Estuvimos a punto de morir varias veces. Pero lo logré, los encontré. Volamos sobre la ladera y empezamos a subir gente a bordo. Y en ese momento nos alcanzaron. El enemigo por fin nos había descubierto. Cerró los ojos, pero las imágenes del pasado permanecieron ante sus ojos tan claramente como 10 años atrás. El proyectil impactó en el rotor de cola, el helicóptero giró. Luché con la palanca de control, intentando nivelar el aparato para aterrizarlo. Pero estábamos cayendo. Nos estrellamos contra la ladera de la montaña. El impacto fue aterrador. Miró a su hija. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Quedé atrapado en el asiento. Me rompí la pierna y las costillas, pero estaba vivo. Y la cabaña de Jake quedó destrozada. Estaba a mi lado, a 1 metro, pero no pude alcanzarlo. Lo llamé. Le dije que se sujetara y él me preguntó si había logrado sacar a los exploradores. Eso era lo último que pensaba. Una lágrima rodó por la mejilla de Marcus, la primera que le permitía a su hija ver en años. No lo sabía, no sabía nada. Solo vi el fuego acercándose a los tanques de combustible. Salí justo antes de la explosión. Me quedé tendido en la nieve y vi arder mi helicóptero y a mi amigo. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Más tarde supe que los exploradores fueron rescatados. Fueron rescatados por otro grupo. Mi huida, mi riesgo, mi orgullo, todo fue en vano. Maté a mi mejor amigo por nada. En el juicio fui absuelto. Dijeron que actuaba en condiciones de combate. Incluso quisieron condecorarme, pero no pude aceptar el premio. Sabía la verdad. El capitán Vance, el fantasma, murió allí, en esa montaña, junto con Jake. Renuncié. Te llevé, nos fuimos, quería convertirme en un don nadie, un hombre sencillo y discreto. Para nunca más, ¿me oyes?, tener que tomar decisiones que afectaran la vida de alguien, especialmente la vida de alguien a quien amo. Estaba harto, había expuesto todo su dolor, toda su culpa ante ella. Se sentía vacío, desnudo. Esperaba su veredicto. Condena, decepción, tal vez incluso miedo. Maya guardó silencio un buen rato. Con cuidado, liberó su mano y le tocó la mejilla húmeda. Así que por eso, susurró, por eso siempre temías tanto por mí.
cuando estaba enferma, cuando solo montaba en bicicleta. Tenías miedo de perderme. Marcus asintió, incapaz de hablar. Papá, dijo, mirándolo directamente a los ojos, con una sabiduría en su mirada que él no había visto antes. Ese hombre, fantasma, me salvó a mí y a otros 17 niños ayer. No murió, solo dormía dentro de ti. Pero me arriesgué, Maya, soltó. Me arriesgué otra vez. Podría haberte perdido también. No, dijo con firmeza. No te arriesgabas. Sabías lo que hacías. Eras el único que podía hacerlo. No te dejaste llevar por el orgullo como entonces. Volaste por amor. Por mí, eso es algo completamente distinto. Ella se incorporó apoyándose en los codos, con la cara muy cerca. ¿Sabes? Siempre he estado orgulloso de ti, incluso cuando solo eras conserje, porque estabas ahí. Todos los días me preparabas el desayuno, me ayudabas con la tarea, me leías por las noches cuando no podía dormir. Nunca te perdiste ni un solo concierto de mi escuela, ni siquiera si llegabas del turno de noche y te quedabas dormido en la silla. Pensabas que tu castigo era fregar los pisos, pero no era un castigo, era tu verdadero servicio, eras mi padre. Para mí, eso es más importante que todas las medallas del mundo. Las palabras de su hija le traspasaron el corazón, no con dolor, sino con una calidez sanadora. Durante 10 años había cargado con los grilletes de la culpa, creyendo que su vida era una expiación. Pero resultó que, durante todo este tiempo, simplemente había sido padre, y eso era lo más importante. Ese piloto, el fantasma, es un héroe, por supuesto, continuó Maya con voz llena de orgullo. Salva gente desde el cielo, pero mi padre, Marcus Vance, me salvaba todos los días, en tierra, y no sé cuál de los dos es el héroe más grande. Ella lo abrazó tan fuerte como pudo, y él le devolvió el abrazo hundiendo la cara en su cabello, que olía a champú de hospital y a hogar. Sintió cómo el gélido caparazón que había envuelto su alma durante 10 largos años se agrietaba y se desmoronaba. La carga que había llevado solo se alivió porque su hija ahora lo ayudaba a llevarla. Permanecieron sentados un largo rato, en silencio, y ese silencio no estaba lleno de dolor, sino de comprensión y amor. Por primera vez en muchos años, Marcus Vance se sintió perdonado. No por un tribunal militar ni por desconocidos, sino por la persona más importante de su vida. Y por él mismo. «Te amo, pajarito», susurró. «Yo también te quiero, papá», respondió ella. «Mi héroe». La puerta de la habitación del hospital se abrió sin llamar. Marcus, dormitando en la incómoda silla junto a la cama de Maya, levantó la vista. Serafina Sterling estaba en el umbral. No llevaba su habitual traje de negocios, impecablemente entallado, sino un sencillo vestido oscuro, sin joyas, y el pelo recogido en un moño recatado. Sostenía una fina carpeta de cuero en las manos, con el aspecto de prepararse para entrar no en una habitación de hospital, sino en un tribunal para una audiencia de sentencia. Marcus se levantó lentamente, colocándose instintivamente entre ella y su hija dormida, como protegiéndola de la amenaza. Sus miradas se cruzaron. Ya no había hielo en sus ojos, pero sí cansancio y algo más que no pudo identificar: incertidumbre. Para la dama de hierro de Sterling Dynamics, esto equivalía a admitir la derrota. «Señor Vance», empezó en voz baja, con una voz inusualmente carente de autoridad. «Capitán Vance, disculpe que haya venido sin avisar. ¿Puedo pasar?», asintió en silencio, retrocediendo un paso. Había esperado cualquier cosa: abogados, un acuerdo de confidencialidad, otro intento de encubrir el escándalo con dinero. Pero no esperaba ver a esta mujer tan perdida. Entró y se detuvo en medio de la habitación, con la mirada fija en Maya. La niña dormía, respiraba con normalidad y un ligero rubor se dibujaba en sus mejillas. «¿Cómo está?», preguntó Serafina casi en un susurro. «Los médicos dicen que su condición es estable. El shock ya pasó», respondió Marcus con serenidad, sin mostrar emoción alguna. Seguía en guardia. Serafina asintió, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Hablé con el doctor Evans»,
Y no solo con él. Contacté con el doctor Langston de la clínica Maple Creek. ¿Sabe quién es? Marcus frunció el ceño. El nombre le sonaba. El doctor Langston era el mejor cirujano cardíaco pediátrico del país, una figura eminente cuyas manos obraban milagros. Operarse bajo su cuidado era como ganarse la lotería. He oído hablar de él, dijo Marcus con cautela. Ha revisado el historial médico de Maya, continuó Serafina, abriendo la carpeta. Cree que la operación no solo es posible, sino que tiene un 95% de probabilidades de éxito. Está listo para realizarla. Mañana por la mañana. Un avión médico especializado ya está esperando autorización. Ella le entregó los documentos. Marcus los tomó con manos temblorosas. Eran formularios oficiales de la clínica, una confirmación de hospitalización, un plan de tratamiento y la factura. La cantidad era astronómica, con 6 ceros. Junto a la columna total había un sello en negrita. Pagado. La miró sin palabras. De repente no podía respirar. Había trabajado hasta el cansancio durante 10 años, negándoselo todo, ahorrando cada centavo, vendiendo todo lo que tenía, y aún así esta suma seguía siendo un sueño inalcanzable. Y ella había solucionado el asunto con una sola llamada. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. Serafina miró hacia abajo. Porque tengo que hacerlo. Esto no es caridad, señor Vance. Esto no es un rescate. Esto no es una recompensa. Esto es un intento de compensar lo que he hecho. Me he comportado de forma monstruosa. No solo aquella noche en el tejado. Construí toda mi vida sobre la base de ser más fuerte, más duro, más despiadado que los demás. Creía que eso era fuerza. Miraba a las personas y las veía como herramientas u obstáculos. Te miré a ti y vi nada. Hizo una pausa eligiendo sus palabras. Y entonces levantaste ese coche por los aires y no vi a nadie de la limpieza. Vi a un artista trabajando. Y ayer vi a un héroe. Lo arriesgaste todo por tu hija. Y yo nunca he arriesgado nada en mi vida, salvo dinero. Me equivoqué. En todo. Y mi arrogancia casi les cuesta la vida a los niños. La de tu hija. Su voz tembló. Por primera vez en su memoria, ella mostró vulnerabilidad. No puedo retractarme de mis palabras, pero puedo intentar revertir sus consecuencias. Por favor, déjame hacerlo. Por Mayas. Marcus la miró un buen rato, luego los documentos en sus manos y luego a su hija dormida. No vio a la directora ejecutiva, sino simplemente a una mujer que había cometido un error y ahora intentaba desesperadamente enmendarlo. Y se dio cuenta de que su ira y su resentimiento se habían desvanecido. Solo quedaba una inmensa y profunda gratitud por esta oportunidad para Maya. Gracias, dijo con voz ronca. De todo corazón, gracias. 2 días después, Serafina Sterling se encontraba en el podio de la sala de conferencias principal de su empresa. La sala estaba repleta de periodistas, docenas de cámaras la enfocaban, cientos de ojos observaban cada uno de sus movimientos. Normalmente se sentía a gusto en un entorno así, pero hoy le costaba respirar. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar destruirían por completo su reputación o marcarían el comienzo de algo nuevo. Se aclaró la garganta y miró directamente a las lentes. Buenas tardes. No los he reunido aquí para anunciar nuevos récords de ganancias ni otra fusión. Los he reunido para ofrecer una disculpa pública. Un susurro de sorpresa recorrió el pasillo. Hace unos días, en un evento en este edificio, cometí un acto indefendible e inexcusable. Me comporté de manera humillante, arrogante y vergonzosa con uno de mis empleados. Se llama Marcus Vance. Ella dijo su nombre clara y fuerte. Impulsado por el orgullo y una falsa sensación de superioridad, le lancé un desafío cruel y cínico. Lo humillé públicamente. Me equivoqué y quiero que todos lo sepan. Señor Vance, si está viendo esto, le ofrezco mis más sinceras disculpas. No hay perdón para mis acciones, pero espero que usted pueda encontrarlo. Hizo una pausa y dejó que sus palabras se hundieran en el silencio de la habitación. Todos vimos lo que sucedió después.
Todos vimos el video que se hizo viral, pero lo que vimos no fue solo una maniobra, fue la extraordinaria hazaña de un hombre cuya verdadera naturaleza yo, en mi ceguera, no logré discernir. Y anteayer, todo el país vio más que un simple piloto. Vimos a un héroe, el capitán Marcus Vance, exmiembro del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, arriesgó su vida para salvar a 18 niños durante una tormenta. Hizo lo que nadie más se había atrevido. Lo hizo usando el helicóptero de mi compañía. Hubo un gran revuelo entre los periodistas. El nombre, el rango y el regimiento de Marcus causaron sensación. Este incidente me hizo replantearme muchas cosas, continuó Serafina, con la voz cada vez más firme. Me demostró que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición ni su fortuna, sino por su fortaleza de espíritu y su disposición a ayudar. Me demostró que los héroes pueden llevar no solo un uniforme militar, sino también uno de trabajo, y con demasiada frecuencia los pasamos por alto sin darnos cuenta. Ella se enderezó y el acero regresó a su voz, pero esta vez no era el acero del orgullo, sino de la convicción. Por eso hoy anuncio 2 decisiones. Primero, Sterling Dynamics establece la Fundación Horizon. Esta fundación brindará asistencia financiera a familias que necesitan tratamientos médicos costosos para sus hijos, además de apoyar programas educativos para jóvenes en comunidades marginadas. La contribución inicial a esta fundación será de $50 millones de mis fondos personales. La sala se quedó sin aliento. Los clics de los obturadores de las cámaras sonaban como disparos de ametralladora. Y en segundo lugar, me di cuenta de que nuestros recursos, nuestra tecnología, nuestros helicópteros pueden y deben servir para algo más que el crecimiento del capital. Deben salvar vidas. Por eso, Sterling Dynamics está abriendo una nueva división sin fines de lucro. Un servicio de ambulancia aérea y respuesta a emergencias de élite. Los mejores pilotos, los mejores médicos, el mejor equipo. Trabajaremos donde otros no pueden. En las montañas, en el mar, durante desastres naturales. Seremos la última esperanza para quienes no la tienen. Ella miró alrededor de la habitación. Este servicio debe tener un nombre digno de su misión y debe tener un líder cuyo coraje y habilidad sean indudables. Le he hecho esta oferta a esta persona y espero sinceramente que la acepte. Gracias. Ella se dio la vuelta y se alejó del podio, sin responder al aluvión de preguntas que llovían sobre ella. Marcus vio la conferencia de prensa en un viejo televisor en su pequeño apartamento. Había regresado de la clínica apenas 1 hora antes. Maya había sobrevivido al vuelo sin contratiempos y el doctor Langston le había asegurado que la cirugía programada para mañana saldría según lo previsto. Se sentó en el desgastado sofá y escuchó las palabras de la mujer que apenas 1 semana antes había sido su arrogante y anónima jefa. No se sentía triunfante, se sentía conmocionado. Ella no solo se había disculpado, había cambiado. O al menos lo intentaba desesperadamente, y su oferta fue como un rayo caído del cielo. Esa noche llamaron a su puerta. Serafina estaba de nuevo en el umbral. Esta vez estaba sola, sin vigilancia. En sus manos sostenía un gran tubo de dibujo. ¿Puedo?, preguntó ella. La condujo silenciosamente a su modesta sala de estar. Ella miró a su alrededor con interés. Una pila de libros en la mesa de centro, fotografías de Maya en la pared, muebles viejos pero bien cuidados. No había nada del mundo de lujo en el que vivía, pero sí algo que le faltaba a su ático: calidez y comodidad. Pensé que sería mejor hablar aquí, no en mi oficina, dijo, dejando el tubo sobre la mesa. Lo que dije en la rueda de prensa no fueron solo palabras para la prensa, lo digo en serio. Abrió el tubo y desenrolló una hoja grande sobre la mesa. No era un plano, sino un plan detallado. Diagramas, gráficos, fotografías. En el centro, en letras grandes, estaba escrito: Unidad de Rescate Vance. Le puse ese nombre, dijo sin mirarlo, porque ese nombre ahora es un símbolo de esperanza y de profesionalismo. Marcus se inclinó sobre el plan. Todo estaba pensado hasta el último detalle. Una base costera con 3 helipuertos.
helicópteros de última generación equipados como unidades de cuidados intensivos, un equipo de médicos de rescate especialmente capacitados. El área de cobertura, toda la costa y la cordillera. Este es un proyecto serio, dijo, asombrado por la magnitud. Es una cantidad enorme de dinero. El dinero no es el problema, espetó. El problema es encontrar a alguien que pueda liderarlo, alguien en quien pueda confiar, alguien que sea el corazón de toda la operación. Tengo ingenieros, financieros, abogados, pero no tengo un comandante. Finalmente ella lo miró. No le ofrezco un trabajo, Capitán Vance. Un trabajo es lo que tenía. Le ofrezco una misión. Le daré todos los recursos y total libertad de acción. Usted reclutará al equipo, dirigirá el entrenamiento y tomará las decisiones. Su palabra será ley. Quiero que construya el mejor servicio de rescate del mundo. Marcus guardó silencio. Miró el plano, pero no fue a él a quien vio. Vio el rostro de Jake. Oyó el rugido del viento en las montañas. Sintió el gélido escalofrío de la culpa que lo había atormentado durante 10 años. Pero ahora ese escalofrío se desvanecía, las palabras de Maya en el hospital, y ahora esta oferta no habían sido accidentales. Como si el destino mismo le estuviera dando una segunda oportunidad. Una oportunidad no para deshacer el pasado, eso era imposible, sino para expiarlo, no mediante el olvido y la humillación, sino mediante la acción. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. Hay muchos buenos pilotos en el país. Porque eres el mejor, respondió Serafina con sencillez. Pero no es solo eso, porque conoces el precio del fracaso, conoces el significado de la responsabilidad. No volaste por la gloria, sino para salvar a tu hija. Necesito un hombre para quien la vida humana siempre sea lo primero, por encima de las órdenes, las normas, el miedo. Necesito más que las manos de un piloto, necesito su alma. Ella dio un paso hacia él. Sé que es mucho pedir, conozco tu pasado. Mi equipo de seguridad lo desenterró todo. Leí el informe de esa misión. Sé que te culpas, pero no es tu culpa, Marcus. Tomaste una decisión difícil en circunstancias imposibles. Y has pasado 10 años castigándote por ello. Quizás sea suficiente. Quizás sea hora de dejar que el fantasma regrese. No para la guerra, para la salvación. Miró la fotografía de Maya en la pared. Le sonreía. Recordó sus palabras. Volaste por amor, esto es algo completamente distinto. Y comprendió que tenía razón. Su don, su habilidad, no era una maldición, era una herramienta, y de él dependía cómo usarla. Lentamente, con una confianza renovada y olvidada hacía tiempo, enderezó la espalda. Sus hombros, encorvados durante 10 años bajo el peso de la fregona y la culpa, se enderezaron. Su mirada se volvió clara y firme. Era la mirada de un comandante. «Tengo condiciones», dijo. Serafina se quedó paralizada. Había venido a ofrecerle el trabajo de sus sueños, no a negociar. Aún no sabía que su condición principal no cambiaría su vida, sino la de ella. Serafina respiró aliviada. Estaba lista para esto. Estoy escuchando. Primero, la división será completamente autónoma, sin interferencias de la junta directiva. Tomo todas las decisiones en el momento. Aceptar. Segundo, el 20% de las plazas en la escuela técnica y de vuelo de la unidad se reservará para estudiantes de zonas desfavorecidas. Su formación será gratuita. Serafina pareció sorprendida por un momento, luego asintió respetuosamente. Gran idea, estoy de acuerdo. Y tercero, Marcus la miró fijamente a los ojos. Quiero que te unas al consejo directivo de nuestra fundación, no como directora ejecutiva, sino como Serafina Sterling, para que puedas ver de primera mano a dónde va el dinero, para que puedas conocer a las personas a las que ayudamos. Esta fue la condición más inesperada. Ella pensó que él le pediría dinero, poder, algo para sí mismo, pero él le pidió que cambiara. «De verdad, estoy de acuerdo», dijo en voz baja. Él le extendió la mano. «Entonces creo que tenemos un acuerdo, señorita Sterling». Ella le estrechó la mano con firmeza. Su palma estaba fría, pero la de él era cálida y fuerte. «Llámame Serafina».
Él asintió. Está bien, Serafina. Y yo soy Marcus. En ese momento, en el pequeño apartamento del conserje, nació algo más que una simple sociedad comercial. Fue la unión de dos personas de mundos diferentes, unidas por un error y una tragedia. Una unión cimentada en la redención y la esperanza de nuevos horizontes.